Las estrellas morían. Ese era el único pensamiento en la mente de la embajadora Tera Bellian mientras observaba la exhibición táctica a bordo de la nave de refugiados Éxodo Amanecer. Cientos de pequeñas luces se apagaron una a una. Cada luz era una nave. Cada nave albergaba miles de vidas y ahora habían desaparecido. 3 días atrás, la coalición Valia había sido la mayor potencia de la galaxia conocida. 7 especies se habían unido durante 300 años para construir algo hermoso. Habían creado rutas comerciales que conectaban 1000 mundos. Habían promulgado leyes que protegían a los débiles. Habían construido flotas que mantenían la paz. Tera había pasado toda su vida creyendo que nada podría destruir lo que habían construido juntos. Se había equivocado. El hueco había surgido del espacio entre galaxias. Nadie sabía cuántos años tenían. Nadie sabía por qué habían despertado tras millones de años de silencio. Eran máquinas, pero no como ninguna máquina que la coalición hubiera visto jamás. No querían recursos. No querían territorio. No querían negociar, comerciar ni hacer la paz. Solo querían consumir. La batalla de la nebulosa Crestfall duró 72 horas. La coalición reunió todas sus naves de guerra. Más de 10.000 naves formaron la flota más grande de la historia galáctica. Almirantes de las 7 especies trabajaron juntos, dejando de lado viejos desacuerdos y rencores ancestrales. Por primera vez, la coalición estuvo realmente unida. No importó. La hondonada envió una sola oleada de sus naves oscuras. Se movieron como sombras por el espacio, absorbiendo luz, energía y la vida misma. Las armas de la coalición, capaces de destrozar planetas, apenas arañaron sus pasillos. Los escudos, que nunca habían fallado, colapsaron en segundos. Nave tras nave fueron destrozadas, con sus tripulaciones gritando al vacío mientras la hondonada las arrebataba. Tira no estuvo presente en la batalla. Era diplomática, no soldado. Su trabajo consistía en dialogar, en encontrar puntos en común, entender puentes entre especies que no confiaban entre sí. Al comenzar la guerra, se le asignó la tarea de ayudar a organizar la evacuación de la población civil de los mundos en el camino de la hondonada. Ahora estaba de pie en el puente del Éxodo Amanecer, viendo morir a los últimos de su escolta militar. El convoy estaba compuesto por 47 naves. La mayoría eran transatlánticos y cargueros que habían sido rápidamente reconvertidos para transportar refugiados. 40.000 personas de una docena de mundos se apiñaban en espacios destinados a una fracción de ese número. Las familias dormían en los pasillos. Los niños lloraban en las bodegas de carga. Los ancianos y enfermos yacían en filas en lo que una vez fueron comedores. Llevaban 6 días en marcha. La coalición había enviado 12 naves de guerra para protegerlas. Buenas naves con buenas tripulaciones que sabían que probablemente morirían. Su trabajo era simple: mantener a los refugiados con vida el tiempo suficiente para llegar al espacio seguro, pero ya no había espacio seguro. El capitán Morat estaba junto a Tea en la exhibición táctica. Era Kate Barry, una de las grandes especies de reptiles que habían ayudado a fundar la coalición. Sus escamas eran de un verde intenso, ahora descoloridas por la edad y el estrés. Había comandado naves civiles durante 40 años. Nunca imaginó liderar un convoy a través de una zona de guerra. El vigilante se ha ido, dijo en voz baja. Su voz era áspera como piedras rechinando. La comandante Telvar los mantuvo a raya durante casi 1 hora. Nos dio tiempo. Tera vio desaparecer otra luz de la pantalla. El vigilante había sido un crucero pesado, repleto de armas. Su tripulación sabía que no podían ganar. Habían luchado de todos modos, ganando minutos para que el convoy pudiera avanzar. ¿Cuántos escoltas nos quedan?, preguntó Tera. Morat guardó silencio un momento. Cuando habló, su voz era aún más baja que antes. Ninguno. Tera sintió que la palabra la golpeaba como un puñetazo. Se agarró a la barandilla frente a ella, intentando estabilizarse. Alrededor del puente, la tripulación se había quedado quieta. Todos lo habían oído. Todos sabían lo que significaba. El Éxodo Amanecer no tenía armas. Ninguna de las naves civiles las tenía. Habían sido construidas para la paz,
para transportar pasajeros y carga a través del espacio seguro de la coalición. Nunca habían sido diseñadas para combatir. ¿Y la señal de socorro?, preguntaron. ¿Ha respondido alguien? Estamos en la zona destrozada, dijo Moraz. Nadie viene aquí. Las tormentas gravitacionales bloquean la mayoría de las comunicaciones. Incluso si alguien nos oyera, no podría alcanzarnos a tiempo. La zona destrozada era una región de estrellas muertas y mundos destrozados. Hace miles de años, algo catastrófico ocurrió aquí. Soles colapsaron. Planetas se desgarraron. Toda la zona estaba llena de radiación, escombros y anomalías gravitacionales que hacían casi imposible la navegación. El convoy había llegado porque era la única ruta que la cavidad podría no seguir. Las máquinas parecían evitar la zona, aunque nadie sabía por qué. Parecía su mejor opción. Ahora parecía una tumba. ¿Cuánto tardará la cavidad en alcanzarnos?, preguntó Tira. Morat revisó sus instrumentos. Los enjambres de cazadores se acercan rápidamente. A la velocidad actual, nos interceptarán en aproximadamente 4 horas. 4 horas. Tira miró a la tripulación por el puente. La mayoría eran jóvenes. Algunos tenían familias a bordo del convoy. Todos sabían lo que se avecinaba. El hueco no hacía prisioneros. No negociaban. Cuando atraparan el convoy, todos morirían. Tera pensó en las 40.000 personas que dependían de ellos. Pensó en los niños que ya habían perdido sus hogares, sus escuelas, todo lo que conocían. Pensó en los padres que les habían prometido que todo estaría bien. Esos padres habían mentido. Todos habían mentido. La coalición había prometido protección. Y ahora la coalición había desaparecido. Deberíamos decírselo, dijo Tira en voz baja. A los pasajeros. Merecen saberlo. Morat negó con la cabeza. ¿Qué les diríamos? ¿Que no hay esperanza? ¿Que deberían pasar sus últimas horas aterrorizados? Se giró para mirarla. Sus antiguos ojos se llenaron de algo parecido a la bondad. Que tengan paz, embajador. Es todo lo que podemos darles ahora. Tira quería discutir. Quería decir que la gente merece la verdad, incluso la verdad terrible. Pero al mirar el rostro de Moraz, no pudo. No encontraba las palabras. Llevaba 40 años protegiendo a la gente. Sabía cosas que ella desconocía. Las horas transcurrían lentamente. Tira no podía quedarse quieta. Recorrió la nave hablando con la tripulación, comprobando el estado de los pasajeros, haciendo cualquier cosa para mantener la mente ocupada. En la enfermería, ayudaba a una especie de curandero a atender a niños enfermos. En las bodegas de carga, repartía agua y paquetes de raciones a familias que no tenían nada. Dondequiera que iba, la gente le hacía la misma pregunta: ¿vamos a estar bien? Sonrió y les dijo que la ayuda estaba en camino. Les mintió en la cara porque no sabía qué más hacer. La verdad solo causaría pánico, y el pánico no ayudaría a nadie. Pasaron 3 horas, luego 3:30. Tira regresó al puente al acercarse la 4ª hora. La tripulación guardaba silencio, observando sus pantallas con rostros sombríos. Algunos habían estado llorando. Otros simplemente miraban al frente, esperando el final. Uno de los operadores de sensores gritó de repente: «Nuevo contacto con sensores de largo alcance». Todos se giraron a mirar. Tira corrió hacia la pantalla táctica, con el corazón latiéndole con fuerza. Una nueva luz había aparecido, emergiendo de las profundidades del espacio destrozado. Se dirigía hacia ellos rápidamente. ¿Está hueca?, exigió Morit. El operador del sensor trabajaba frenéticamente en su consola. No, señor, la señal es diferente. Parece que... No estoy seguro. Las lecturas son extrañas. Espere. Hizo una pausa, con el rostro confundido. Está transmitiendo una señal de transpondedor. Registro humano. Tera sintió la palabra Striker. Humano. Los humanos eran recién llegados a la galaxia, una especie joven que solo había logrado viajar más rápido que la luz hacía un siglo. Se les había negado la plena membresía en la coalición. La mayoría de las especies los consideraban primitivos, agresivos,
apenas civilizados. Su tecnología estaba obsoleta. Sus naves eran lentas y estaban mal armadas en comparación con las naves de la coalición. ¿Qué nave?, preguntó Morat. UNS Adamantine, leyó el operador. Crucero pesado clase Resolute. Pero eso es imposible. Esta nave fue declarada perdida hace 2 años. Su tripulación figura como muerta en combate. Tira recordó la Adamantine. Había sido enviada en una misión de primer contacto para explorar el espacio más allá de las fronteras de la coalición. La misión había fracasado. La nave había desaparecido. Todos a bordo habían sido dados por muertos. Ahora estaba aquí, emergiendo de la oscuridad infinita como un fantasma. Nos están llamando, dijo el oficial de comunicaciones. Solo audio. Morit asintió. Comuníquelo. Los altavoces del puente crepitaron con estática. Entonces se escuchó una voz, tranquila y firme a pesar de la interferencia. Era una voz masculina que hablaba con acento, pero con claridad, en el estándar de la coalición. Aquí el comandante Elías Khan de la nave Adamantine de las Naciones Unidas, a un convoy no identificado. Hemos estado rastreando enjambres de cazadores huecos en este sector. Vemos que están en peligro. Por favor, respondan. Tira tomó los controles de comunicación antes de que nadie pudiera reaccionar. Comandante Khan, aquí la embajadora Tira Velian a bordo de la nave civil Éxodo Amanecer. Somos un convoy de refugiados. 47 naves, 40.000 almas. Nuestra escolta militar ha sido destruida. Las fuerzas huecas nos interceptarán en menos de 1 hora. No tenemos armas. Por favor, si pueden ayudarnos. Se detuvo, sin saber qué más decir. ¿Qué podía hacer una nave? Una nave humana obsoleta contra un enjambre hueco que había destruido la mayor flota de la historia galáctica. Se hizo el silencio en el canal. Tira podía oír su propio latido. A su alrededor, la tripulación del puente esperaba, con esperanza y miedo. Se mezclaron en sus rostros. Entonces la voz de Caín regresó clara y fuerte. Embajador Belsin, soy el comandante Caín. Entendemos su situación. Estamos alterando el rumbo para interceptar las fuerzas huecas. Tiempo estimado de llegada a su posición, 43 minutos. Hubo una pausa y cuando volvió a hablar, su voz se suavizó. Los vemos. Ya vamos. Mantengan a su gente unida. El canal quedó en silencio. Tira miró fijamente la pantalla táctica, observando como el único punto de luz, el adamantino, cambiaba de rumbo y se movía para colocarse entre el convoy en el enjambre que se acercaba. Una nave humana, tripulada por personas que habían sido dadas por muertas. Venían a enfrentarse a un enemigo que había destruido 10.000 buques de guerra de la coalición. No pueden ganar, dijo Morat en voz baja. Un crucero contra un enjambre. Es un suicidio. Tira observó cómo la luz se movía en la pantalla. Pensó en la voz que había oído. Tranquila, firme, no la voz de alguien que se había rendido. Tal vez, dijo en voz baja. Pero vienen de todos modos. Por primera vez en durante días, Tira Belchian sintió algo que creía perdido para siempre. Esperanza. Era una pequeña esperanza, frágil e improbable, pero allí estaba, ardiendo en la oscuridad como una estrella solitaria que se negaba a morir. Los humanos se acercaban, y 40.000 almas descubrirían si una nave de guerra realmente podía interponerse entre ellos y la perdición. El comandante Elías K. se encontraba en el puente del Adamantine y estudiaba la pantalla táctica. 217 naves cazadoras huecas se movían en una formación precisa hacia el convoy de refugiados. Cada cazadora tenía aproximadamente el tamaño de una fragata de la coalición. Cada una portaba armas capaces de atravesar el blindaje estándar de las naves como papel en el agua. 2 años atrás, cuando Caín se topó por primera vez con la hueca, había perdido a la mitad de su tripulación en un solo combate contra solo 3 cazadoras. Ahora se enfrentaba a más de 200. Bueno, dijo la teniente Yuki Tanaka desde la estación táctica. Esto va a ser interesante. Caín casi sonrió. Tanaka había estado con él desde el principio, desde la Tierra, desde la academia.
Tenía un don para la sutileza que los había ayudado a superar algunos tiempos muy oscuros. ¿Cuál es el estado de nuestras armas?, preguntó Caín. Los cañones de riel primarios están al 60% de su capacidad. Tenemos munición suficiente para aproximadamente 2 horas de fuego continuo. Los tubos de misiles 3 y 7 siguen desconectados desde el último combate. Los sistemas de defensa de punto están operativos, pero funcionan con energía de reserva. Tanaka hizo una pausa. El reactor 2 se mantiene unido con esperanza y oración. Sir Kane asintió. Era mejor de lo que esperaba. Honestamente, el adamantine había pasado por un infierno en los últimos 2 años. Había sido diseñado para una misión de 5 años con el apoyo total de la coalición. En cambio, había pasado 24 meses solo en el espacio hostil, luchando por sobrevivir contra un enemigo que nadie entendía. La nave mostraba sus heridas. El casco estaba cubierto de parches y reparaciones, algunas de ellas hechas con restos huecos recuperados. Uno de los conjuntos principales de sensores había sido reemplazado por un sistema extraído de una nave de exploración de la coalición averiada que encontraron a la deriva. La tripulación había aprendido a arreglarlo todo porque no había nadie más que lo hiciera por ellos. ¿Estado de la tripulación?, preguntó Caín. 340 efectivos, señor. 47 en la lista de heridos. 12 de ellos graves. Todos los demás lo están. Tanaka dudó. Todos los demás están listos, comandante. ¿Saben a qué nos enfrentamos? Caín miró alrededor del puente. Su gente estaba en sus puestos, concentrados en su trabajo. Estaban cansados. Podía verlo en sus rostros, en su forma de moverse. 2 años de vigilancia constante los habían agotado. Pero había algo más en sus ojos, algo que no estaba allí cuando dejaron la tierra. Habían sido forjados a fuego. Se habían enfrentado al vacío más veces de las que Caín podía contar. Habían perdido amigos, visto morir a sus compañeros, enterrado a los muertos en el frío del espacio, y habían sobrevivido. No porque fueran especiales, sino porque se negaron a rendirse. El adamantino había sido declarado destruido por el mando de la coalición hacía 18 meses. Caín había visto el informe oficial interceptado de un comunicador de la coalición. Según los registros, él y toda su tripulación estaban muertos. Sus familias habían sido notificadas. Se habían celebrado servicios conmemorativos. Eran fantasmas que rondaban el espacio entre las estrellas. Señor, dijo el oficial de comunicaciones David Chen. Recibimos otra transmisión del convoy. El embajador Belsin solicita hablar con usted directamente. Caín asintió. Póngala. La pantalla principal parpadeó y apareció un rostro. Valerín. Caín la reconoció. Piel azul pálido, grandes ojos oscuros, rasgos delicados que la hacían parecer frágil. Aunque Caín sabía que su especie era todo lo contrario. La embajadora Tea parecía agotada y asustada, pero se controlaba. Comandante Caín, dijo, necesito entender algo. ¿Por qué hace esto? Era una buena pregunta. Caín se había preguntado lo mismo al ordenar el cambio de rumbo. Lo más inteligente habría sido permanecer oculto, esperar a que el hueco terminara con el convoy y luego escabullirse. El adamantino había sobrevivido tanto tiempo evitando combates que no podía ganar. Sin duda, este era un combate que no podían ganar. La embajadora Caín dijo lentamente. ¿Sabes por qué mi nave estaba aquí en primer lugar? Belian negó con la cabeza. Los registros decían que estabas en una misión de primer contacto más allá del espacio de la coalición. Eso es parcialmente cierto. Nos enviaron para contactar con una especie llamada los arquitectos. Nuestra inteligencia sugería que podrían tener tecnología que pudiera ayudar contra el hueco. El Consejo de la Coalición aprobó la misión, pero no querían arriesgar sus propias naves, así que nos enviaron a nosotros. Caín vio la comprensión en los ojos del embajador. Los humanos habían sido utilizados, enviados a una misión peligrosa porque eran prescindibles, porque su pérdida no afectaría a la fuerza militar de la coalición. La misión fracasó, continuó Caín. Los arquitectos ya se habían ido. El hueco los encontró primero.
Llegamos justo a tiempo para ver cómo se consumía lo último de su civilización. Y entonces el hueco vino por nosotros. Hizo una pausa, recordando aquellos primeros días terribles. El pánico, la confusión, la lucha desesperada por escapar. 17 tripulantes habían muerto solo en la primera hora. Hemos estado corriendo y luchando desde entonces, aprendiendo, adaptándonos. Las máquinas huecas, embajador, piensan en patrones. Una vez que comprendes esos patrones, puedes predecirlos. Puedes hacerles daño. Caín se inclinó hacia adelante. En 2 años, hemos destruido más de 300 naves huecas. No porque seamos más fuertes, rápidos o mejor armados. Porque aprendimos cómo piensan. Belian lo miró fijamente. 300, eso es más que toda la flota de la coalición destruida en Crestfall. La coalición intentó luchar contra el hueco como luchan entre sí. Grandes flotas, enfrentamientos directos, potencia de fuego abrumadora. Eso no funciona contra el hueco. Se adaptan demasiado rápido. Aprenden de cada batalla. Caín negó con la cabeza. Tienes que ser astuto, impredecible, dispuesto a hacer cosas que no tienen sentido lógico. Y que vengan a ayudarnos no tiene sentido lógico, dijo Beliancín en voz baja. No, no lo tiene. Caín sonrió, aunque no había humor en ello. Lo lógico sería correr, para salvarnos. Pero dejamos de ser lógicos hace mucho tiempo, embajador. En algún lugar aquí afuera, en la oscuridad, recordamos algo importante. ¿Qué? Que ser humano no se trata de sobrevivir. Se trata de lo que estamos dispuestos a sacrificar por los demás. Caín se irguió. Su coalición nos rechazó, nos llamó primitivos, dijo que no estábamos listos para unirnos a las especies civilizadas de la galaxia. Tal vez tenían razón. Tal vez aún somos jóvenes e insensatos y no entendemos cómo funciona el universo. Miró directamente a la pantalla, al rostro asustado del embajador. Pero entendemos una cosa. Hay 40.000 personas en su convoy. Niños, familias, personas que ya lo han perdido todo, y van a morir solos en la oscuridad a menos que alguien se interponga entre ellos y el hueco. No pueden derrotar a 200 cazadores, dijo Belian. Deben saberlo. Probablemente no, admitió Caín. Pero podemos frenarlos. Podemos hacerles daño. Podemos ganar tiempo para que escapen. Y si tenemos mucha suerte y somos muy astutos, quizá algunos sobrevivan. Belian guardó silencio un largo rato. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente, más suave. Comandante Caín, he pasado toda mi vida estudiando otras especies, aprendiendo de sus culturas, comprendiendo sus valores. Creía conocer a la humanidad. Creía que ustedes eran solo otra especie joven que luchaba por encontrar su lugar en la galaxia. Hizo una pausa. Estaba equivocada. Caín no supo cómo responder, así que simplemente asintió. Embajador, necesito que haga algo por mí. Cuando comience la batalla, mantengan su convoy en movimiento. No se detengan. No den marcha atrás. Pase lo que pase, mantengan a esa gente en movimiento hacia un lugar seguro. Lo entiendo. Una cosa más. Caín dudó. Si no lo logramos, díganle a la gente lo que pasó aquí. Díganles que hubo una nave humana que se enfrentó a la oscuridad. Díganles que no nos rendimos. La transmisión terminó. Caín se giró para encarar a la tripulación del puente. Todos lo miraban, esperando. Ya oyeron la situación, dijo Caín. Más de 200 enemigos, una sola nave. La situación no nos favorece. Hizo una pausa. Si alguien quiere quedarse al margen, lo entenderé. Sin juicios, sin consecuencias. Han dado más de lo que nadie podía pedir. Nadie se movió. Nadie habló. Finalmente, Tanaka rompió el silencio. Con todo respeto, señor, cállense y denos nuestras órdenes. Una risa silenciosa recorrió el puente. Caín sintió algo cálido en el pecho. Orgullo. Amor. Esta gente lo había seguido a través del infierno. Lo seguirían un poco más lejos. Todos a sus puestos de combate. Caín ordenó a ingeniería. Necesito todo lo que puedan darme sobre los motores. Armas,
Empiecen a calcular las anomalías gravitacionales del tramo destrozado. Vamos a usar este terreno a nuestro favor. El puente estalló en actividad. Los oficiales gritaron informes. Los sistemas se activaron. La vieja nave gruñó mientras se preparaba para una pelea más. Caín se dirigió a la ventana principal y miró las estrellas. En algún lugar, 40.000 personas esperaban, anhelaban, rezaban por un milagro. Él no podía concedérselos. Solo podía darles todo lo que tenía. El adamantino giró hacia el enjambre que se acercaba. Sus motores brillaban con fuerza contra la oscuridad. Una nave, 340 almas, contra un enemigo que había conquistado civilizaciones. La voz del teniente Chen resonó por los altavoces. Comandante, el hueco nos ha detectado. Están cambiando de formación. Saben que venimos. Caín tomó asiento en la silla de mando. Bien. Avísenles. Que entiendan que ya no están cazando presas indefensas. En la pantalla táctica, el único punto de luz que era el adamantino se movía con paso firme hacia la masa de puntos rojos que era el enjambre. David contra Goliat. Una vela contra la oscuridad. Todos a bordo, dijo Caín con calma. Aquí el comandante. En aproximadamente 30 minutos, nos enfrentaremos al enemigo. Muchos de ustedes están pensando en las probabilidades. Permítanme decirles algo sobre las probabilidades. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Hace 2 años, las probabilidades decían que moriríamos en nuestro primer enfrentamiento con el hueco. No lo hicimos. Cada día desde entonces, las probabilidades han dicho que no podríamos sobrevivir. Lo hicimos porque las probabilidades no tienen en cuenta la terquedad humana. No tienen en cuenta el coraje humano. No tienen en cuenta a las personas que simplemente se niegan a rendirse. Caín miró alrededor del puente a su tripulación, a su familia. Hoy, luchamos por 40.000 desconocidos. Personas que nunca supieron nuestros nombres. Personas cuyos gobiernos nos rechazaron. No importa. Son personas. Tienen miedo. Y necesitan a alguien que se interponga entre ellos y la oscuridad. Respiró hondo. Ese alguien somos nosotros. Siempre hemos sido nosotros. Se reclinó en su silla. Todas las estaciones. Listos. Demostrémosle al hueco de que están hechos los humanos. La nave fantasma voló hacia la batalla, y en la oscuridad interminable, 40.000 almas vieron una única luz moverse hacia su perdición. El primer disparo se disparó a las 0:37 horas, hora de la nave. Un solo proyectil de cañón de riel del adamantine, viajando a casi el 1% de la velocidad de la luz, impactó al cazador hueco líder directamente en lo que parecía su centro de mando. La nave se hizo añicos, esparciendo escombros por kilómetros de espacio. Antes de que los fragmentos terminaran de dispersarse, el adamantine ya se movía. Vuelta a babor. A toda velocidad, gritó el comandante Caín desde su puesto de mando. La nave rugió al ejecutar la violenta maniobra, llevando sus motores dañados al límite. Los dedos de la teniente Tanaka revolotearon sobre su consola. Los cazadores están rompiendo la formación. Persiguen 40 contactos en rumbo de intercepción. Caín observó la pantalla táctica con ojos serenos. Los huecos eran predecibles en sus respuestas iniciales. Siempre enviaban aproximadamente el 20% de su fuerza a investigar cualquier ataque. Era eficiente, lógico, exactamente lo que haría una inteligencia artificial. También era exactamente lo que Caín esperaba. Navegación. Llévanos al campo de escombros en el rumbo 27 Mark V. Ingeniería. Prepárense para la cizalladura gravitacional. El adamantino se abalanzó hacia una región de espacio retorcido donde una estrella muerta había colapsado miles de años atrás. Las fuerzas gravitacionales allí eran caóticas e impredecibles. Las naves de la coalición evitaban zonas como esta. Sus sofisticados sistemas de navegación no podían manejar las rápidas fluctuaciones. Los sistemas de navegación del adamantino eran más simples, más pesados. Habían sido diseñados para una especie que solo llevaba un siglo viajando entre estrellas. No intentaron calcular trayectorias perfectas.
Simplemente dieron estimaciones aproximadas y dejaron que los pilotos humanos hicieran el resto. La teniente comandante Sarah Webb estaba al timón, con las manos firmes en los controles. Había sido piloto de transbordador antes de la misión, nunca entrenada para vuelos de combate. 2 años de supervivencia desesperada la habían convertido en una de las mejores pilotos de la galaxia. Al entrar en el campo de escombros, Webb informó: la cizalladura gravitacional es intensa, compensando. La nave se estremeció y crujió mientras fuerzas invisibles tiraban de ella desde todas direcciones. En la pantalla táctica, Caín observó a los cazadores huecos que los perseguían mientras los seguían hacia el campo. Los 3 primeros cazadores chocaron con un remolino gravitacional y fueron destrozados al instante. Sus restos se unieron a los antiguos escombros que flotaban en la tumba de la estrella muerta. 2 más colisionaron entre sí. Su precisa formación se volvió repentinamente inútil en el caótico entorno. 5 caídos, informó Tanaka. 35 seguían persiguiéndolos. Caín asintió. Era un comienzo. Las armas lanzaron torpedos que propagaron alfa. Apuntaron al cúmulo más denso. 6 torpedos nucleares se alejaron del adamantino, desapareciendo entre los escombros arremolinados. Los cazadores huecos los detectaron de inmediato y comenzaron maniobras evasivas. La mayoría lo lograron. Sus reflejos mecánicos eran más rápidos que los de cualquier piloto orgánico. Pero Caín no intentaba golpearlos con los torpedos. Las detonaciones nucleares crearon pulsos electromagnéticos masivos que recorrieron el campo de escombros. Los sensores huecos parpadearon y murieron durante preciosos segundos. Los cazadores estaban ciegos. Ahora, Caín gritó: todas las armas, fuego a discreción. Los cañones de riel del adamantine abrieron fuego, enviando ráfagas de proyectiles hipersónicos al confuso enjambre. Sin sus sensores, la oquedad no podía coordinar sus defensas. 11 cazadores fueron destruidos en la primera descarga. 7 más sufrieron daños tan graves que se quedaron atrás. 17 bajas confirmadas, informó Tanaka. Algo parecido a la alegría en su voz. Los enemigos restantes se están reagrupando fuera del campo de escombros. En la pantalla táctica principal, Caín observó cómo los puntos rojos se retiraban. Estaban aprendiendo, adaptándose. El comandante de la oquedad ya estaba ajustando sus tácticas. La próxima vez tendrían más cuidado al seguir a la nave humana en terreno peligroso. Eso estaba bien. Kane tenía otros trucos. Informe de estado. Ordenó daños menores al blindaje delantero del casco. El reactor 2 resiste, pero se está sobrecalentando. Reservas de munición al 83%. La voz del ingeniero jefe Marcus Rodríguez se escuchó por el intercomunicador. Podemos seguir así un rato, comandante, pero no podemos recibir muchos impactos directos. Caín reconoció la informe. Habían ganado el primer combate, pero era solo el principio. El enjambre principal seguía allí, acercándose al convoy. El adamantino quizá les había dado 30 minutos, no más. 30 minutos no serían suficientes. Muy atrás, a bordo del Éxodo Amanecer, la embajadora Tira de Belian observaba la batalla en la limitada pantalla táctica de la nave. La tripulación baliana a su alrededor permanecía en silencio, atónita, presenciando algo que no debería haber sido posible. Una nave contenía un enjambre hueco. Esto no es posible, dijo la capitana Marat en voz baja. Nuestros mejores almirantes, nuestras mejores naves, no podrían hacer lo que hace este humano. Observaban la pantalla, observando el pequeño punto que era el adamantino bailar a través del campo de escombros, atacando y retirándose, utilizando el tren de formas que la doctrina de la coalición consideraba imposibles. No están luchando como nosotros, dijo lentamente. No siguen ninguna táctica estándar. Improvisan, se adaptan, asumen riesgos que ningún capitán de la coalición asumiría jamás. Pensó en lo que había dicho el comandante Caín sobre ser impredecibles, sobre hacer cosas sin sentido lógico. Los Hollow eran máquinas. Pensaban en patrones, calculaban probabilidades optimizadas para la eficiencia. Esperaban que sus enemigos hicieran lo mismo. Cuando un enemigo hacía algo irracional, algo sin sentido desde el punto de vista de la pura supervivencia,
Los Hollow no sabían cómo responder. El comandante Khan estaba usando la mayor debilidad de la humanidad como arma. En la pantalla táctica, el adamantine emergió del campo de escombros e inició un nuevo ataque. Esta vez, apuntó a un grupo de cazadores que se había posicionado cerca de un enorme trozo de materia planetaria muerta. La nave humana no disparó contra los cazadores, sino contra el fragmento planetario. El fragmento explotó bajo el bombardeo, lanzando miles de toneladas de roca y metal hacia afuera. Los cazadores intentaron esquivar, pero había demasiados escombros, moviéndose demasiado rápido. 8 más fueron destruidos. 12 más resultaron dañados. Están usando todo, dijo Mores con voz maravillada. El entorno, el terreno, cosas que jamás pensaríamos en convertir en armas. Están convirtiendo toda la extensión destrozada en un campo de batalla. La batalla continuó durante 3 horas. 3 horas de movimiento constante, lucha constante, peligro constante. El equipo Adement nunca permaneció en un mismo lugar más de unos minutos. Atacaba desde ángulos inesperados, usaba armas no convencionales, explotaba todas las ventajas que el terreno mortal podía ofrecer. Al final de la tercera hora, 74 cazadores huecos habían sido destruidos. El enjambre se había reducido en más de un tercio. El convoy había ganado una distancia preciosa, avanzando constantemente hacia el borde de la extensión destrozada. Pero el adamantine se estaba muriendo. Brechas de casco en las cubiertas 4, 7 y 12, informó Rodríguez. Su voz sonaba tensa. Hemos perdido a 16 tripulantes. El reactor 2 hectáreas fallado. Estamos funcionando con energía de reserva. Caín escuchó el informe con una calma que no sentía. 16 muertos. 16 personas que confiaron en él. Lo siguieron, creyeron en él. Dieron su vida para proteger a desconocidos que jamás sabrían sus nombres. Estado del armamento. Cañones de riel primarios al 40%. Casi no nos quedan torpedos. La voz de Tanaka sonaba cansada pero firme. Nos queda quizás 1 hora de combate sostenido. Caín miró la pantalla táctica. Quedaban 143 cazadores en el enjambre. Más que suficientes para abrumar al convoy si lograban pasar la adamantina. Señor, dijo el oficial de comunicaciones Chen en voz baja. Estamos recibiendo una transmisión del convoy. Varias naves. ¿Qué quieren? Chen levantó la vista con una expresión extraña. Quieren ayudar. Caín parpadeó. Ayuda. Son naves civiles. No tienen armas. Ofrecen usar sus naves como escudos para posicionarse entre nosotros y la hondonada para que podamos replegarnos y reparar. Chen hizo una pausa. El embajador Belian solicita hablar con usted. Caín aceptó la transmisión. El rostro de Tirabel apareció en la pantalla. Detrás de ella, pudo ver otras figuras, no solo a Valeran. Reconoció un enorme Ketbari, un Crystalline Morat, representantes de especies que apenas podía nombrar. Comandante Caín, dijo Belian, hemos estado observando su batalla. Hemos visto lo que está sacrificando por nosotros. No podemos dejar que muera solo. Embajador, con todo respeto, sus naves no tienen capacidad de combate. Si las pone en la línea de fuego, serán destruidas. Sabemos que fue el Ketari quien habló, su voz profunda retumbando por los altavoces. Pero tenemos ingenieros, técnicos, gente que puede ayudar a reparar su nave mientras lucha. Estamos enviando lanzaderas ahora. Caín abrió la boca para discutir, pero se detuvo. Miró los rostros en la pantalla. No eran guerreros. Eran diplomáticos, comerciantes y refugiados. Personas que habían pasado sus vidas en una civilización pacífica protegida por flotas y tratados, y con la cómoda suposición de que alguien más se encargaría del peligroso trabajo. Ahora se ofrecían a volar a una zona de batalla para ayudar a reparar una nave moribunda y apoyar a humanos que apenas conocían contra un enemigo que había destruido toda su civilización. Entiende que podría no sobrevivir, dijo Caín en voz baja. Lo entendemos, respondió Belian. Pero comandante, hoy hemos aprendido algo. Observando su nave, observando a su tripulación. Hemos aprendido que el coraje no es la ausencia de miedo.
Es la decisión de actuar a pesar del miedo. Hizo una pausa. Nos enseñaste eso. Ahora, permítenos estar a tu lado. Caín guardó silencio un largo momento. A su alrededor, la tripulación del puente esperaba. Estaban exhaustos, heridos, impulsados únicamente por la determinación. Y, sin embargo, todos seguían en sus puestos, listos para luchar. Envíen sus lanzaderas, dijo Caín finalmente. Pero embajador, asegúrese de que entiendan para qué se ofrecen como voluntarios. Esto no es un gesto. Es una batalla real. Morirá gente. ¿Lo entienden, comandante? Ahora todos lo entendemos. La transmisión terminó. Caín se volvió hacia su tripulación. Todos, prepárense para recibir personal amigo. Ingeniería, coordínese con los equipos de reparación que llegan. Médicos, preparen puestos de triaje. Hizo una pausa. Y que alguien les diga a nuestros nuevos amigos dónde está la máquina de café. La van a necesitar. Una risa cansada recorrió el puente. Era algo pequeño, pero Caín lo atesoraba. Su gente aún podía reír. Seguían siendo humanos. 15 minutos después, las primeras lanzaderas de la coalición se acoplaron a la adamantina. 50 voluntarios de 6 especies diferentes inundaron la nave. Ingenieros Kate Barry, con sus enormes manos sorprendentemente delicadas con el equipo delicado. Técnicos Moret usando su comprensión natural de la luz y la energía para recalibrar sensores dañados. Médicos valeranos tratando heridas humanas con destreza y compasión. Por primera vez en más de 300 años, la coalición no era solo una alianza de conveniencia. Era algo real, algo forjado en batalla, sellado con sangre, construido sobre los cimientos de la resistencia imposible de una nave humana. Y en la oscuridad infinita, el enjambre hueco se reagrupó para otro ataque, sin saber que las reglas habían cambiado. Ya no se trataba de una nave contra un ejército. Era el comienzo de algo nuevo. La sexta hora de batalla comenzó con la adamantina en llamas. Un cazador hueco había logrado burlar las defensas de la nave y asestar un golpe directo a babor. El impacto había destrozado 3 cubiertas, matando instantáneamente a 8 tripulantes y provocando incendios que consumieron pasillos y compartimentos por igual. El comandante Khan se encontraba en un puente lleno de humo y chispas, observando los informes de daños desplazarse por pantallas que parpadeaban y se apagaban incluso mientras los leía. A su alrededor, humanos y alienígenas de la coalición trabajaban codo con codo, intentando desesperadamente mantener la nave a flote. Control de daños en las secciones 14 a 19. La voz del ingeniero jefe Rodríguez crepitó por el intercomunicador. Tenemos incendios que se extienden hacia los almacenes de municiones. Un ingeniero Kate Barry llamado Dorak Ketf pasó a Cain a empujones, liderando un equipo de especies mixtas hacia la zona de peligro. El enorme reptil había llegado en una de las primeras lanzaderas. Había sido mecánico de nave civil antes de la guerra, nunca entrenado para combate ni reparaciones de emergencia. Ahora lideraba los esfuerzos de extinción de incendios en una nave de guerra humana. Rugientes órdenes con su voz grave hacían que los miembros de la tripulación se apresuraran a obedecer sin importar su especie. El teniente comandante Tanaka gritó: «Los huecos están cambiando de táctica. Están concentrando sus fuerzas. Todos los cazadores restantes se están formando en un solo grupo de ataque». Caín miró la pantalla táctica. 119 puntos rojos se fusionaban, creando una formación que le recordaba a la punta de una lanza. El comandante hueco había terminado de jugar. Estaba concentrando todo en un asalto masivo. Tiempo para interceptar: 37 minutos. Caín hizo cálculos mentales. El convoy aún estaba a 2 horas del borde de la zona destrozada. Incluso si el adamantino se lanzara directamente contra la fuerza de ataque de los huecos, no podría detener a tantos cazadores. Abrumarían la nave en minutos y luego continuarían hacia el convoy. Necesitaban más tiempo. Necesitaban un milagro. Señor, el oficial de comunicaciones Chen dijo en voz baja, el comandante de los huecos está transmitiendo en todas las frecuencias. Parece que quiere que escuchemos algo. Caín frunció el ceño. Los huecos rara vez se comunicaban. Eran máquinas interesadas solo en el consumo.
¿Qué podrían querer decir? Reproducirlo. Los altavoces del puente crepitaron y entonces surgió una voz. No era realmente una voz, más bien algo que pretendía serlo. Palabras construidas a partir de muestras de otras comunicaciones reunidas en algo que casi sonaba a habla. Nave humana. Luchas. Te esfuerzas. Mueres. No entendemos. La probabilidad de que sobrevivas es del 0,03%. La lógica dicta la rendición. La lógica dicta la huida. ¿Por qué continúas? El puente quedó en silencio. Todos los humanos, todos los alienígenas de la coalición dejaron lo que estaban haciendo para escuchar. Caín se dirigió a la estación de comunicaciones y activó el transmisor. Soy el comandante Elías Khan de la nave de las Naciones Unidas Adamantine. ¿Quieres entender por qué luchamos? Te lo diré. Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. Tras él, podía sentir a su tripulación observando, esperando. Piensas en probabilidades. Calculas las probabilidades. Optimizas la eficiencia. Nos ves como puntos de datos, recursos que consumir, obstáculos que eliminar. No nos entiendes porque no puedes entender lo que no tiene fundamento lógico. La voz de Caín se hizo más fuerte. Luchamos porque es lo correcto. No porque vayamos a ganar. No porque tengamos una oportunidad. Luchamos porque hay 40.000 personas detrás de nosotros que merecen vivir. Madres, padres e hijos que ya lo han perdido todo. Están asustados, cansados y solos en la oscuridad. Se inclinó hacia el micrófono. Y no los abandonaremos. Eso es lo que no pueden calcular. Eso es lo que sus matrices de probabilidad nunca comprenderán. Los seres humanos no nos rendimos al miedo. No nos rendimos a las probabilidades. No nos rendimos a la lógica. Caín sonrió con tristeza. Somos irracionales. Somos testarudos. Nos negamos por completo a rendirnos, incluso cuando todos los números dicen que debemos hacerlo. Y ese monstruo máquina es la razón por la que nunca nos vencerás. Porque puedes matarnos, pero no puedes quebrarnos. Puedes destruir nuestras naves, pero no puedes destruir lo que creemos. Se enderezó. Así que vengan, traigan a todos sus cazadores, láncennos todo lo que tengan. Seguiremos en pie cuando nos alcancen. Y si caemos, caeremos luchando porque eso es lo que hacen los humanos. Caín cortó la transmisión. El puente quedó en completo silencio. Entonces, lentamente, alguien empezó a aplaudir. Era Dorak, el Kitabari. Sus enormes manos se unieron en un sonido atronador. Otros se unieron. Humanos y alienígenas juntos, aplaudiendo palabras que hablaban de algo más profundo que las especies o la civilización. El comandante hueco no respondió. Quizás estaba procesando las palabras de Cain, intentando encajarlas en su marco lógico. Quizás simplemente no le importó. De cualquier manera, la fuerza de ataque continuó su avance. Todos, anunció Cain, prepárense para el combate final. Esto va a ser duro. Quiero todas las armas en línea, todos los sistemas al máximo. Si vamos a caer, nos llevaremos a tantos como podamos. Los siguientes 30 minutos fueron un caos. El Adamantine avanzaba con dificultad por el espacio, su tripulación trabajando frenéticamente para reparar lo que podía. Los voluntarios de la coalición trabajaban junto a los ingenieros humanos, compartiendo conocimientos, aprendiendo unos de otros. Las barreras que habían existido durante siglos se derrumbaron ante el peligro compartido. En la bahía médica, los sanadores valeranos trataban a los heridos humanos mientras los médicos humanos aprendían a cuidar a los pacientes alienígenas. En la sala de máquinas, ingenieros Ketari y técnicos humanos discutieron sobre las prioridades de reparación y luego trabajaron juntos para implementar soluciones que ninguna de las dos especies habría pensado por sí sola. Una cristalógrafa llamada Seraval dedicó 20 minutos a recalibrar los sensores de orientación de la nave utilizando principios de refracción de la luz que la física humana aún no había descubierto. Al terminar, los sensores eran el doble de precisos que nunca. ¿Cómo lo hicieron?, preguntó la teniente Tanaka, mirando sus pantallas mejoradas. El cuerpo cristalino de Seraval brilló. Su tecnología es primitiva pero elegante. Simplemente ajusté los ángulos.
Mi gente ve la luz de forma diferente a la suya. Entendemos sus secretos. Tanaka negó con la cabeza, asombrada. Llevamos 2 años luchando contra el hueco. Creíamos saberlo todo sobre nuestra nave y ustedes la mejoraron en 20 minutos. Su especie ve los problemas directamente, dijo Siroval. Los atacan de frente. Es efectivo, pero limitado. A veces, el enfoque indirecto revela soluciones que el ataque frontal no puede encontrar. El Morat hizo una pausa. Quizás por eso trabajamos bien juntos. Tú pones la fuerza. Nosotros, los ángulos. La fuerza de ataque llevaba 15 minutos de viaje cuando la embajadora Belsin llegó al puente. Había estado ayudando a coordinar las reparaciones, intercambiando mensajes entre los equipos y haciendo todo lo posible por ayudar. Ahora estaba junto al puesto de mando de Kane, observando la inminente catástrofe en la pantalla táctica. Comandante, dijo en voz baja, quiero agradecerle. Pase lo que pase, quiero que sepa que lo que ha hecho hoy aquí no será olvidado. Su especie será recordada como héroes. Caín no apartó la vista de la pantalla. No somos héroes, embajador. Solo somos personas que se niegan a dejar que otros mueran solos. Eso es precisamente lo que los convierte en héroes. La fuerza de ataque estaba a 10 minutos de distancia. 119 cazadores dispuestos en una formación perfecta diseñada para la máxima eficacia destructiva. El comandante de la cavidad había aprendido de los enfrentamientos anteriores. Esta vez no habría trucos ingeniosos, ni ventajas de terreno, solo potencia de fuego bruta contra potencia de fuego bruta. Señor, dijo Tanaka, según las proyecciones actuales, la cavidad llegará a nuestra posición en 9 minutos. El convoy aún estará a 40 minutos de un lugar seguro. Incluso si destruimos la mitad de la fuerza de ataque, el resto será más que suficiente para abrumarlos. Caín asintió lentamente. Sabía que este momento llegaría. Desde el principio, había comprendido que solo había una manera de ganar tiempo para el convoy. Navegación, dijo. Con calma. Trazar e interceptar rumbo. Aproximación directa al buque de mando hueco. La teniente comandante Webb levantó la vista de su puesto, pálida. Señor, eso es un ataque suicida. Lo sé. Caín se levantó de su silla y miró alrededor del puente. Su tripulación, su familia, la gente que lo había seguido durante 2 años de infierno. Todos, aquí el comandante. En aproximadamente 8 minutos, nos enfrentaremos al enemigo en un asalto final. Nuestro objetivo es la nave de mando hueca en el centro de su formación. Hizo una pausa. El enjambre hueco opera con una red de inteligencia distribuida, pero aún necesita coordinación. La nave de mando es el centro. Si la destruimos, los cazadores perderán su capacidad de trabajar juntos. Caerán en la confusión, y el convoy tendrá una oportunidad. Alrededor del puente, los rostros se endurecieron con comprensión. Sabían lo que pedía. Sabían lo que costaría. No voy a mentirles, continuó Caín. Probablemente sea un viaje sin retorno. Nuestro reactor está fallando. Nuestras armas están casi agotadas. Tendremos que luchar contra más de 100 cazadores solo para llegar a la nave de mando. Las probabilidades no son buenas. Sonrió. ¿Pero cuándo nos han detenido las adversidades? Un murmullo recorrió la tripulación. No era disensión. Era algo más. Algo parecido a la aceptación. La voz del ingeniero jefe Rodríguez llegó por el intercomunicador. Comandante, el reactor se mantiene unido con saliva y oraciones. Puedo darle 120% de potencia durante aproximadamente 10 minutos antes de que lleguemos al punto crítico. Después de eso, no terminó la frase. Eso es todo lo que necesitamos, jefe. 10 minutos para cambiar la galaxia. Caín se recostó en su silla. El adamantino se giró hacia el enjambre que se acercaba. 40.000 almas detrás de ellos. 119 máquinas por delante y en medio una nave tripulada por personas que habían olvidado cómo rendirse. Todos a bordo, dijo Caín en voz baja. Ha sido un honor servir con ustedes, con cada uno de ustedes, humanos y de la coalición. Hoy nos mantenemos unidos.
Hoy mostramos al universo lo que es la valentía. Respiró hondo. Todos a toda máquina. Todas las armas listas. Este es nuestro momento. Que cuente. El adamantine avanzó a toda velocidad, con los motores brillando intensamente contra la oscuridad infinita. Y en la parte de mando, Elías Caín observaba su destino acercarse sin temor en sus ojos. Solo determinación, solo propósito, solo la inquebrantable voluntad de la humanidad ante su mayor prueba. El adamantine impactó la formación hueca como un martillo golpeando un cristal. La primera oleada de cazadores intentó interceptar la nave de guerra que cargaba, pero la teniente comandante Webb volaba como una posesa. Se abrió paso entre las formaciones, esquivando el fuego de las armas por márgenes tan estrechos que el blindaje del casco rozaba contra el metal hueco. Cada roce que los habría matado, en cambio, creaba caos en las filas enemigas. 30 segundos para el perímetro exterior. Webb gritó: «Prepárense para el impacto». Las manos de la teniente Tanaka danzaban sobre su consola, dirigiendo lo que quedaba de las armas del adamantine. Los cañones de riel rugían, enviando ráfagas de muerte hipersónica al enjambre. Los sistemas de defensa puntual neutralizaban el fuego enemigo. Cada disparo contaba porque casi no les quedaba nada. 20 cazadores abatidos, 60 más entre nosotros y la nave de mando. El comandante Khan observaba la pantalla táctica con fría precisión. La nave de mando hueca era una estructura masiva en el corazón de la formación, más grande que cualquier otra a la que se hubieran enfrentado antes. Latía con energía oscura, coordinando los movimientos de cada cazador del enjambre. Si la mataban, el enjambre moriría. Estado de ingeniería del reactor. La voz del jefe Rodríguez sonaba tensa, manteniéndose al 118%. Tenemos quizás 7 minutos antes de un fallo crítico. 7 minutos para cruzar la distancia restante. 7 minutos para luchar contra 60 cazadores. 7 minutos para llegar a la nave de mando y destruirla de alguna manera. No era tiempo suficiente. Caín lo sabía. Todos lo sabían. Señor, gritó el oficial de comunicaciones Chen. Múltiples contactos emergiendo del convoy. Son lanzaderas civiles. Kane giró la cabeza hacia la pantalla. Docenas de pequeñas naves salían de las naves de refugiados. Se dirigían a la batalla, lanzaderas de carga, naves de pasajeros, cápsulas de escape con propulsores improvisados. ¿Qué están haciendo? La voz del embajador Belsen crepitó en el canal de comunicaciones. Comandante Khan, usted dijo una vez que los humanos no abandonan a los suyos. Hoy hemos aprendido esa lección. Hoy, todos en este convoy son suyos, y eso significa que también son nuestros. Las lanzaderas impactaron contra el borde exterior de la formación cóncava como un enjambre de insectos furiosos. No tenían armas. No tenían blindaje, pero eran numerosos, y tenían algo. La cóncava no podía calcular. Tenían voluntad. Los pilotos de las lanzaderas embistieron con sus naves a las naves cazadoras, sacrificándose para crear aberturas. Las cápsulas de carga fueron lanzadas a las tomas de aire de los motores. Un capitán de un carguero que voló su nave directamente contra un grupo de 3 cazadoras, destruyéndolas a todas en una explosión masiva. 30 cazadoras inutilizadas o destruido, informó Tanaka con incredulidad en la voz. Los civiles están abriendo camino. Caín sintió algo ardiente en los ojos. No eran soldados. Eran refugiados, comerciantes, familias, personas que lo habían perdido todo y deberían haber huido para salvar sus vidas. En cambio, se morían por darle una oportunidad al adamantino. Todos aumentaron la velocidad al máximo. Honramos su sacrificio completando la misión. El equipo adamantino se abalanzó sobre la brecha que los civiles habían creado. Las naves cazadoras intentaron cerrar la abertura, pero fueron demasiado lentas. La nave de guerra humana ya había pasado, dirigiéndose directamente hacia la nave de mando. 2 minutos para el objetivo, anunció Webb, pero comandante, nuestros reactores están en estado crítico. No sobreviviremos al impacto. Kane lo sabía desde el principio. Lo había aceptado en las últimas horas. Su único pesar era que su tripulación moriría con él. Todos preparados para el no.
La voz atravesó el caos del puente. La teniente Tanaka se había levantado de su puesto, con el rostro decidido. Señor, le estoy bloqueando el acceso a los sistemas de mando. Caín miró fijamente. Ella. Tanaka, ¿qué haces? ¿Qué hay que hacer? Caminó hacia el puesto de mando y puso la mano sobre el hombro de Webb. Sara, configura el piloto automático para colisionar con la nave de mando y luego ve a las cápsulas de escape. Tanaka, comandante, alguien tiene que sobrevivir a esto. La voz de Tanaka era tranquila y apacible. Alguien tiene que contar la historia para que la galaxia sepa lo que pasó aquí. Ese tienes que ser tú. Caín se levantó de su silla. No lo dejaré. Con el debido respeto, señor, no tiene elección. Tanaka sonrió, la primera sonrisa genuina que Caín le había visto en meses. He anulado sus códigos de mando. La nave seguirá mis órdenes ahora. La voz del jefe Rodríguez llegó por el intercomunicador. Comandante, tiene razón. No todos lo lograremos, pero algunos sí. Las cápsulas de escape siguen funcionando. La mayoría de la tripulación puede sobrevivir si despegan ahora. Caín miró alrededor del puente. Sus oficiales, su familia, todos lo miraban con la misma expresión. Aceptación, determinación, amor. 37 personas pueden volar. Esta nave a esa nave de mando, dijo Tanaka. Eso deja a más de 300 personas que pueden llegar a las cápsulas. Las naves de rescate de la coalición las encontrarán. Sobrevivirán. Hizo una pausa. Les daremos esa oportunidad. Soy la comandante. Debería ser yo quien. Debería ser tú quien viva. Tanaka se acercó un paso más, bajando la voz. Elías, alguien tiene que recordarnos. Alguien tiene que llevar lo que construimos aquí hoy. La alianza, la unidad, la prueba de que los humanos y la coalición pueden permanecer unidos. Le tocó el brazo. Ese tienes que ser tú. No porque seas el mejor o el más valiente. Porque fuiste tú quien lo inició. Fuiste tú quien les mostró lo que los humanos podían ser. Caín sintió lágrimas en el rostro. No intentó ocultarlas. Todo el personal no esencial, preséntese en las cápsulas de escape inmediatamente. Se le quebró la voz, pero se obligó a pronunciar las palabras. 37 voluntarios permanecen en la nave. Todos. Los demás, salgan ahora. La evacuación se produjo en minutos. Los miembros de la tripulación se abrazaron, se despidieron, hicieron promesas que sabían que tal vez nunca se cumplirían. Los voluntarios de la coalición se negaron a irse, insistiendo en quedarse con sus nuevos amigos humanos. Caín tuvo que ordenarles físicamente que subieran a las cápsulas. Al terminar, 37 personas permanecieron en el puente y en puestos esenciales. Tanaka en la sección táctica, Webb al timón, Rodri en ingeniería, Dorak el Ktabari que había rechazado todas las órdenes de evacuación. Siraal la Mortad que dijo que quería ver cómo se veía el coraje humano al final, y el comandante Elías Khan, quien había sido arrastrado a una cápsula de escape por 4 de sus propios tripulantes mientras gritaba protestas. Señor, dijo Tanaka por el canal de comunicaciones al despegar la cápsula. Ha sido un honor. Háblenles de nosotros. Díganles que no nos rendimos. Caín apretó la mano contra la ventana de la cápsula, observando cómo el adamantino se encogía en la distancia. Lo haré, Yuki. Lo prometo. Se lo diré a todos. 30 segundos para el impacto, informó Webb. Su voz era firme y tranquila. Ha sido una buena carrera para todos. Nos vemos en el otro lado. Los motores de adamantine se encendieron por última vez. La nave de guerra, maltrecha y deteriorada, sujeta con parches y oraciones, aceleró directamente hacia la nave de mando hueca. Los cazadores intentaron interceptarla, pero fueron demasiado lentos. La nave fantasma tenía una última misión que completar. Caín observó desde su cápsula de escape cómo el adamantine impactaba contra la nave de mando a toda velocidad. El reactor, ya crítico, detonó al impactar. Una esfera de luz se expandió, más brillante que una estrella naciente. Cuando la luz se desvaneció, la nave de mando desapareció, y con ella, 37 almas humanas y de la coalición que lo habían dado todo para que otros pudieran vivir. El efecto fue inmediato.
El enjambre de cazadores huecos, repentinamente separado de su inteligencia coordinadora, se sumió en el caos. Los cazadores colisionaron entre sí. Las armas dispararon al azar. La formación se disolvió en la confusión. Las pocas lanzaderas armadas de los convoys comenzaron a eliminar a las máquinas confusas. En una hora, los cazadores restantes habían sido destruidos o dispersados. La amenaza había terminado. 3 días después, las flotas de rescate de la coalición llegaron al borde de la destrozada. Alcance. Encontraron el convoy intacto. 40.000 refugiados con vida. También encontraron una cápsula de escape flotando entre los escombros. Dentro estaba el comandante Elias Khan, gravemente herido, apenas consciente, rescatado de su nave en el último momento por miembros de la tripulación que lo amaban demasiado como para dejarlo morir. El Consejo de Coalición convocó una sesión de emergencia una semana después. Representantes de las 7 especies se reunieron para discutir lo sucedido en el Alcance destrozado. Todos habían escuchado las historias. Todos habían visto las grabaciones de las naves del convoy. La embajadora Tira Belchin tomó la palabra. Hace 300 años, creamos la coalición porque creemos que la civilización requiere cooperación, que las especies deben trabajar juntas o perecer solas. Construimos nuestra alianza sobre el comercio y los tratados, sobre el beneficio mutuo y la ventaja calculada. Hizo una pausa, con la voz cargada de emoción. Nos equivocamos. Murmullos resonaron en la asamblea. En el Alcance destrozado, vi una sola nave de guerra humana enfrentarse a adversidades imposibles. Vi a 340 hombres y mujeres elegir la muerte en lugar de a extraños abandonados. Vi a miembros de la tripulación sacrificarse, para que su comandante pudiera vivir para contarlo. Tira miró alrededor de la cámara, encontrando la mirada de cada representante. Nos preguntamos qué hace que una especie sea digna de estar entre las estrellas. Creíamos que era la tecnología, el avance, la lógica. Negamos a la humanidad la membresía plena porque la considerábamos primitiva, agresiva, univilizada. Su voz se hizo más fuerte. Éramos tontos. Los humanos nos mostraron algo en esa batalla que toda nuestra tecnología y civilización no pudieron enseñar. Nos mostraron que la verdadera fuerza no está en las armas ni en las naves. Está en la voluntad de permanecer en la oscuridad por los demás. En darlo todo por personas que nunca has conocido. En negarse a rendirse incluso cuando no hay esperanza. Levantó la mano hacia la galería de observación donde el comandante Khan estaba sentado en una silla médica aún recuperándose de sus heridas. Una nave de guerra, una tripulación. Mantuvieron la línea cuando habíamos perdido toda esperanza. Nos recordaron lo que significa ser civilizado, no en tratados ni leyes, sino en sacrificio, coraje y amor. Tira se volvió hacia el Consejo. Propongo que se le conceda a la humanidad la membresía plena en la coalición, no por gratitud, aunque se han ganado nuestra eternidad. Gracias, pero en reconocimiento a que nos han mostrado quienes debemos aspirar a ser. La votación fue unánime. 1 año después, se puso en servicio una nueva nave. Se construyó en los patios orbitales de 7 mundos diferentes, por ingenieros de todas las especies de la coalición. Se bautizó como UNS Adamantine II y fue designada nave insignia de la coalición. En su puente, bajo una placa con los nombres de todos los que habían muerto en la cuenca destrozada, el comandante Elias Khan tomó el mando una vez más. Su tripulación era mixta. Humanos y alienígenas de la coalición sirviendo codo con codo, un símbolo de lo que habían construido juntos en la oscuridad. Y en el vacío infinito, dondequiera que el vacío aguardara, ahora conocían la verdad. La galaxia ya no estaba sola. La humanidad había ocupado su lugar entre las estrellas y nunca abandonaría su